Hola y bienvenidos a un video más de CAP. Mi nombre es Javier Púa, uno de los integrantes de CAP. Hoy vamos a aprender qué es Gamma Exposure o GEX. No importa si no sabes qué es GEX o Gamma Exposure. El día de hoy, con este video, vas a aprender y vas a poder utilizarlo en tus análisis. Y te voy a enseñar el por qué esta herramienta es tan importante para el mercado y por qué te puede ayudar a dar un salto de tus análisis básicos a un análisis acompañado de un contexto bastante importante. Así que comencemos. Para empezar, déjame decirte algo. El mercado no se mueve por azar. El mercado no sube, baja o lateraliza simplemente porque así es y ya. No. Detrás de cada gran movimiento que pasa en el mercado, hay fuerzas institucionales que muy pocos traders retail conocen. El GEX o Gamma Exposure es una de esas fuerzas. Ahora, ¿por qué importa? Importa porque hay un grupo de participantes en el mercado que llamamos market makers o los creadores del mercado, que ajustan sus posiciones constantemente y ese ajuste crea flujos masivos de compra y venta que terminan moviendo el precio. Entender el GEX no te hará un adivino, pero te dará un contexto que la mayoría de gente que está operando en el mercado no lo tiene y no lo entiende. Así que esto es una ventaja real que te hará mejorar tus análisis. Okay. Primero que nada, veamos qué es una opción. Una opción es un contrato que te da el derecho, más no la obligación, de comprar o vender a un precio determinado. Hay dos tipos, están los calls y los puts. Los calls son dirección alcista, puts dirección bajista, desde un punto simple. Ahora, ¿cómo funciona? Imagina que tienes o que crees o tu análisis dice que el SP500 va a subir. Tú compras un call en 5000, si sube a 5200 ganaste la diferencia. Si no llega, perdiste la prima. ¿Qué es la prima? Es el precio que tú pagas por obtener ese derecho del contrato. Con los puts es lo mismo para la inversa. Si crees que el mercado caerá, compras un put. Si el mercado cae a 4800, bueno, el SP500 cae a 4800, tú vendes y ganas la diferencia. Si no cae, pierdes la prima. Ahora, con esto dicho, pasemos al delta. El delta es una griega. Y no te asustes, bastante sencillo. El delta solo mide cuánto se mueve el precio de tu opción cuando el activo subyacente sube o baja un punto. Si tu opción tiene un delta del 0.50 por cada punto que el SP500 suba o baje, tu opción subirá 50 centavos o bajará. Si tienes un delta del 0.10,
es una opción out of the money, que está lejana al precio actual o al strike price actual. Y esto pues reacciona con menos sensibilidad, reacciona poco a comparación de una opción at the money o en el dinero. Si tienes un delta de 1, se mueve prácticamente igual que el activo. Aquí viene algo importante. Las calls tienen un delta positivo porque ganan cuando el precio sube. Las puts tienen un delta negativo porque ganan cuando el precio baja. ¿Por qué te explico esto? Porque el gamma, que veremos en la siguiente imagen, es básicamente lo que le pasa al delta cuando el precio se mueve. Ahora sí, llegamos al corazón del tema, el gamma. Si el delta es la velocidad a la que se mueve el precio de tu opción, el gamma es qué tan rápido cambia esa velocidad. Prácticamente es aceleración. Te doy un ejemplo. Imagina que tienes una opción con un delta de 0.40 y un gamma del 0.05. Si el SP500 sube un punto, tu delta ahora es 0.45. Si sube un punto más, el delta pasa a 0.50. El gamma es lo que hace que el delta cambie con cada movimiento. Ahora, un ejemplo visual sería, viéramos una gráfica, el delta sería una línea derecha, sin ninguna curvatura. En cambio, el delta afectaría de la siguiente manera. A mayor, digo, el gamma, no el delta. A mayor gamma, el delta se ve más afectado. Y la aceleración sucede más rápido en el tiempo. Ahora, te voy a dar tres cosas importantes sobre el gamma. El gamma es mayor cuando el precio del activo está cerca del strike price de una opción. Ahí es donde el delta cambia más rápido, donde tiene mayor sensibilidad. Segundo, el gamma se vuelve más volátil cuando la opción está por vencer en los famosos contratos 0 DTs, ¿verdad? O contratos que expiran el mismo día, o para algunas acciones semanales. En este tipo de contratos, el gamma puede ser explosivo. Tercero, y esto es clave para el GEX, cuando un market maker vende opciones, él acumula gamma en su libro de posiciones. Ese gamma es un riesgo que tiene que manejar constantemente. Más adelante en el video veremos qué es el delta hedging. Ahora, pasemos al gamma. El GEX es la suma del gamma del mercado de opciones. El gamma total, ponderado por la cantidad de contratos abiertos, open interest. En esencia, ¿cuánto riesgo de gamma
tienen que cubrir los market makers al mismo tiempo. La fórmula base es gamma multiplicado por contratos en circulación, que sería el open interest, multiplicado por 100, porque cada contrato de opción representa 100 acciones del activo subyacente. ¿Y qué significa el signo? Si el GEX es positivo, bueno, el mercado tiene más calls abiertas que puts en términos de gama. Los market makers compararon esas opciones, así que cuando el precio sube, ellos venden para cubrirse. Cuando baja, compran y así se estabiliza el mercado. Si el GEX es negativo, es al revés. Los market makers vendieron opciones y ahora tienen que seguir el precio. O sea, cuando sube el precio, compran. Cuando baja el precio, venden. Y esto amplifica los movimientos del mercado. Prácticamente, en GEX negativo, los mercados se hacen más volátiles. Y en GEX positivo, los mercados son más estables. Ahora, ¿quiénes son los market makers y por qué importa? Vamos a meternos un segundo en la cabeza de un market maker para que esto quede muy claro. Un market maker es básicamente alguien cuyo trabajo es tener liquidez disponible. O sea, si tú quieres comprar una opción, ellos te la venden. Si tú quieres vender una opción, ellos te la compran. Son la contraparte del mercado. Son quienes proveen la liquidez. Pero ellos no quieren apostar en el mercado. Ellos no les interesa si el SPX sube o baja. Solo quieren ganar el spread, la diferencia entre el precio de comprar y vender. Para eso necesitan cubrirse. A este proceso de cobertura es a lo que se le llama delta hedge. Básicamente compran o venden el activo subyacente. El SPX, Nvidia, Google, cualquier acción. Para neutralizar su riesgo de gamma. Y aquí está la clave. Cuando miles de market makers hacen eso al mismo tiempo, porque todos tienen posiciones similares, ese flujo de órdenes es gigante, inmenso. Y eso mueve el precio del mercado. Es decir, el precio se mueve en parte porque los market makers están haciendo su trabajo de cobertura. El GEX nos dice cuánto tienen que cubrir y en qué dirección. Por eso es una herramienta importante para obtener un contexto claro del mercado. Ahora, GEX positivo versus negativo y el efecto que tiene el mercado. Vamos a comparar directamente cómo se comporta el mercado en cada escenario. Empecemos por GEX positivo. Los market makers son compradores de opciones. Tienen gamma long o long gamma. Esto significa que cuando el precio sube, ellos venden. Cuando baja, compran. Actúan como un amortiguador en el mercado. El mercado tiende a rebotar desde niveles extremos en rangos. En rango, mm, cuando los rangos son más definidos y los breakouts
suelen ser más difíciles de romper. O sea, estos niveles suelen ser difíciles de romper. Es el ambiente ideal para vender opciones o hacer scalping dentro de estos rangos, ya que los movimientos suelen ser en un rango pequeño, sin mucha volatilidad y el mercado es más estable. Ahora, con GEX negativo, los market makers son vendedores de opciones, tienen gama en corto, o sea, short gama. Ahora, cuando el precio sube, ellos compran más. Cuando el precio baja, venden más. El efecto se amplifica, la volatilidad aumenta. Verás días con movimientos más bruscos, gaps más frecuentes y tendencias que se aceleran. Es el ambiente donde las estrategias de seguimiento de tendencia y la compra de opciones tienen más lógica. Ahora, simplifiquémoslo. GEX positivo o GEX alto y positivo significa un mercado tranquilo. GEX negativo, mercados más volátiles y movimientos acelerados. Ahora, tres niveles clave que debes de conocer. Cuando analizas el GEX, hay tres niveles específicos que los traders profesionales monitorean todos los días. Vamos a ir uno por uno. Gamma Peak es el precio donde el KEX es más positivo. Aquí los market makers tienen la mayor cantidad de cobertura activa. El precio tiende a pegarse a este nivel y funcionan como un imán. Es un soporte o resistencia fuerte. Si el mercado está cotizado cerca del gamma peak, espera movimientos lentos dentro de un rango o rechazos en estos niveles, ya que normalmente son como amortiguadores, rebota en estos niveles hacia el lado contrario. Ahora, gamma cero es el punto donde el KEX cambia de signo, de positivo a negativo. Aquí el efecto estabilizador desaparece. Cruzar el gamma cero desencadena movimientos más rápidos, porque los market makers cambian su comportamiento de cobertura. Es el punto de inflexión más importante del día. Prácticamente es donde si perdemos este punto y pasamos a gama negativa, la volatilidad aumenta. O si de gama negativa pasamos por encima del gamma flip o de gamma cero, los movimientos serán más conservadores. Ahora, gamma true es el precio donde el GEX es más negativo. Aquí los market makers tienen la mayor exposición de short gamma. Cerca de este nivel, los movimientos pueden ser más agresivos y volátiles. Es una zona de peligro, pero también de oportunidad si sabes lo que estás haciendo, ya que los movimientos en estas zonas de gamma true se amplifican a favor de la tendencia. Supongamos que el mercado viene cayendo,
hay este pico de gamma true y llega al nivel y lo revienta. O sea, o llega, lateraliza poquito, pero estamos viendo una fuerza más bajista. Esto lo que nos quiere decir es que el movimiento se va a amplificar hacia la baja. Va a seguir con la tendencia que tiene, que trae. Así que ir long en una tendencia bajista con gamma negativa o en este pico de gamma true, pues no es la mejor zona. Ahora, ¿cómo se aplica esto al trading real? Ahora, ya entendemos qué es el GEX. La pregunta es cómo se utiliza. Antes de abrir el mercado, necesitas identificar si estás en GEX positivo o negativo. Esto principalmente te dice qué esperar del día. Si es un día de rango o de tendencia. Un día tranquilo o volátil. Ahora, paso 2. Localiza los 3 niveles que acabamos de ver. Márcalos en tu gráfico antes de que el mercado abra. Gamma peak, gamma cero, gamma true. Esos son tus referentes del día. Prácticamente sabes en qué punto te encuentras y no solo estás viendo una gráfica. Así, con esto puedes implementar diferentes estrategias. Paso 3. Adapta tu estrategia al entorno. Si el GEX es alto y positivo, piensa en estrategias de rango, o sea, vender opciones, buscar scalps cortos dentro del rango y así. Si el GEX es negativo, considera comprar opciones, seguir la tendencia y cuida tus stops porque los movimientos pueden ser rápidos por la volatilidad. Paso 4. Esto es crítico. El GEX no es un sistema completo por sí solo, no funciona solo. Úsalo junto con tus niveles técnicos, volumen, estructura del mercado, price action, contexto macro, toda tu estrategia. Solo es una herramienta que se añade a tu estrategia. Ahora, el GEX te da el entorno. Tú decides la entrada. Errores frecuentes. Quiero darte una lista rápida de los errores comunes para que no caigas en ellos. Creer que GEX predice el futuro. No lo hace. Te da el contexto y probabilidades de qué es lo que los market makers pueden hacer o deben hacer. Sigue usando tu gestión de riesgo, sigue usando tu estrategia. Error 2. Ignorar el vencimiento de opciones. El GEX cambia dependiendo de qué expiración estés viendo. El GEX en contratos semanales o especialmente 0DTE tienen más peso en el movimiento intradía que el GEX mensual. Error 3. Usarlo como único indicador. Como ya mencionamos, el GEX es una capa de contexto y no un sistema completo. Cambiarlo no, cambiar tu sistema por GEX no te va a dar mejores resultados. Combínalo,
con price action, con estructura de mercado, con niveles soportes, con tu estrategia en sí. Y el error 4, no actualizarlo durante el día. El GEX cambia conforme operas opciones a lo largo de la sesión. Los niveles de la apertura no serán los mismos niveles que al cierre del mercado o a la mitad de la sesión. O sea, estos niveles van a ir cambiando dependiendo de cómo se vaya moviendo el mercado o conforme vayamos llegando a esos niveles. Vamos a hacer un resumen rápido de lo que aprendiste hoy. Las opciones son contratos que dan el derecho, más no la obligación. Los calls para compras, puts para vender. El delta. El delta mide qué tan sensible es una opción al precio del activo. El gamma. El gamma mide cómo cambia el delta. Prácticamente muestra la aceleración de la opción. El KEX. El KEX es la suma del gamma de todo el mercado. Nos dice cuánto riesgo tienen que cubrir los market makers en total. Y los market makers. Los market makers se cubren constantemente con delta hedging. Y ese flujo mueve el mercado. Si les interesa qué es el delta hedging, pueden dejar comentario si quieren que hagamos un video sobre eso y se los podemos explicar. ¿Qué expositivo? ¿Qué expositivo es igual a un mercado más estable y en rango? ¿Qué ex negativo? Mercado más volátil y con tendencia. Los tres niveles clave: gamma peak, gamma cero y gamma true. Bueno, si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre el funcionamiento del mercado que el 90% de los traders retail, ya que con esto tendrás un mejor contexto del día y tendrás un mejor contexto de cómo gestionar tus entradas en estos niveles clave. Bueno, es todo por hoy. Espero que el gamma exposure haya dejado de ser un concepto intimidante y se haya convertido en una herramienta que puedas comenzar a utilizar. Si este video te aportó algo, dale like. Eso nos ayuda bastante a que más personas puedan encontrar este contenido. Si no estás suscrito, puedes suscribirte. Nos ayudarías mucho y nos apoyarías mucho en este proyecto donde nosotros queremos enseñar este tipo de herramientas clave. En un próximo video puedo mostrarles el cómo leer GEX en tiempo real, con ejemplos reales del mercado. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Ahí te podemos responder o podemos hacer un video sobre esa duda. Sin más que añadir, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Javier Puga de CAP y espero que tengan un buen día. Gracias por su tiempo. Nos vemos en un próximo video.